Primero, la paz. Las FARC nunca va a entregar las armas. Nunca. La paz. La paz es un crimen colectivo. Desde hace varios años, los colombianos sufren un bombardeo continuo de propaganda a favor de la paz. Sería bueno detenerse a pensar qué es la paz. Se supone que paz es lo que hacen unos representantes del gobierno con otros de las FARC en La Habana. Pero solo es un eslogan de marketing muy eficaz. En realidad, la violencia aumenta cada día. Hay que darse cuenta de que en ese contexto hablar de paz es pura propaganda terrorista, porque se hace entender que hay una guerra. Sí, yo autoricé que Timochenko fuera a Cuba. La paz es un crimen colectivo. ¿Qué es una guerra? Lo que llaman guerra es que los jefes de las guerrillas comunistas reclutan niños y los mandan a cometer toda clase de crímenes. Si eso es una guerra, todos los países del mundo están en guerra, porque en todos hay asesinos. Esa idea de la paz solo es la vieja propaganda de los amigos de los terroristas que hacen creer que secuestrar gente equivale a liberarla. Pero ahora esa mentira la divulga el gobierno, y es la doctrina de todos los medios de comunicación, y de casi todas las estrellas deportivas, y de los actores, y de los literatos, y de los científicos, y de los profesores, y de los funcionarios judiciales, y de los obispos, y de los militares, y de todo el que puede ganar algo por opinar. Soy capaz de construir paz contigo porque sé que si nos unimos tendremos un mejor país, una mejor sociedad. De parte del Pretty Boy, Maluma a la casa. Chao. Soy capaz de crear o desarrollar una revolución y así contribuir musical. con tejer memoria, que pienso que para el pensamiento de una paz futura es... Yo soy Juanes y soy capaz de perdonar. Es necesario para volver a comenzar. De modo que explotan el prestigio que tienen y crean una gran confusión. Pero eso no cambia el hecho de que no hay ninguna guerra distinta a la que hay en cualquier país. La guerra perpetua de la ley contra el crimen. Para justificar los asesinatos, lo que hacen es llamar guerra al crimen, y así tienen la disculpa para negociar la paz. Lo que hacen las FARC y el gobierno es asociarse para dejar impunes los cientos de miles de asesinatos y las decenas de miles de secuestros y violaciones y mutilaciones y torturas. Y sobre todo, para lavar las decenas de miles de millones de dólares que han obtenido por esos medios. El crimen sí paga, gracias a todos los que apoyan la llamada paz, que solo es una máscara de los criminales. Disfrazan la lucha que hay en cualquier país entre la ley y el crimen como si fueran igual de legítimos. Y pueden aspirar a eso porque los demás colombianos no respetan a los muertos ni las leyes, sino que se acomodan a lo que les conviene en cada momento. Y el gobierno transmite la amenaza a la sociedad y tiene éxito. La guerra sigue mientras no se llegue a un acuerdo. Eso lo sabemos. Pero esa despreciable paz en la que los terroristas pasan a disfrutar de todo lo que consiguen matando, solo asegura más muertes en el futuro. A principios de los años 90, se dejó impunes a asesinos como Gustavo Petro, Angelino Garzón o León Valencia. Gracias a eso, sus bandas mataron a muchísimas más personas, ya que habían visto que los colombianos los iban a premiar por eso. La política es el cemento que preserva a los antiguos guerrilleros de la posibilidad de volverse delincuentes comunes. Pero se llama paz, y es un eslogan publicitario muy agradable. Y solo significa que los asesinos que ya han alcanzado cierta edad y controlan miles de millones de dólares, pasan a dar clases de moral y a buscar la paz con sus compañeros que siguen. Pero eso era solo el primer significado de la paz. Recordemos. Lo que conseguirían los jefes terroristas
gracias a que los colombianos son indolentes y serviles. La paz es un crimen colectivo. Pero es que paz también es como llaman a lo que negocian en La Habana. Les preguntan a los colombianos si están de acuerdo con la paz. Y como nadie quiere que lo maten, todos dicen que sí. Pero la conclusión que sacan los medios y el gobierno es que todos quieren que se premie a los asesinos. Y si a uno no le gusta eso, le dicen que es enemigo de la paz. Y siempre que aluden a lo que ocurre en La Habana, lo llaman paz. Todos los días nos venden el proceso. Las víctimas, ellos son importantes. Es lo único importante. Esta gente que cogió bus. ¿Por qué los criminales guerrilleros de las FARC están diciendo que no hay víctimas, que las víctimas son ellos? ¿Por qué no respeta? ¿Por qué Juan Manuel Santos no respeta a las víctimas de las FARC? Bueno, también dicen la reconciliación, otra palabra engañosa. Parece que alguien hubiera ido a secuestrar a los señores del Partido Comunista, que son los verdaderos jefes de las FARC. Para alcanzar eficazmente la reconciliación. La reconciliación. Reconciliación es que los colombianos seamos capaces de mirarnos a los ojos sin miedo, sin rencores y sin prejuicios. La única alternativa que tenemos que tomar para que Colombia tenga una segunda oportunidad sobre la tierra. Pero los que hablan de paz y reconciliación son los mismos que matan y secuestran. Según esa propaganda, guerra es cuando los terroristas derraman sangre. Pero hacen eso para obtener poder y dinero, es decir, para llegar a la paz. Paz es cuando hacen caja, para decirlo en lenguaje corriente. Y en Colombia nunca se ha querido ver quiénes son esas personas tan interesadas en la paz. Se muestra a los terroristas como unos campesinos rebeldes o como unos bandidos al parecer llegados de la luna y ambiciados a hacer el mal. Es que solo se mira el rango social de las personas y no se quiere ver que los que matan y los que hablan de paz son los mismos, como en un atraco por el sistema del paquete chileno. El que se disfraza de policía es otro ladrón. Para entender cómo opera eso, hay que pensar en cómo es la sociedad colombiana. Todo comenzó con la conquista. Los invasores convirtieron en esclavos a los aborígenes y los despojaron de todo. La corona española los obligó a suavizar la esclavitud y a respetar la vida de los indios. Por eso inventaron instituciones para encubrir la esclavitud. Eso fue la llamada encomienda. La sociedad colonial duró casi 3 siglos. La República Independiente no lleva ni 2 siglos. Los conquistadores se hicieron encomenderos, y sus hijos y nietos fueron los dueños de las tierras y de todas las demás riquezas y de los indios. El poder estatal servía para asegurarles esas ventajas. Las familias poderosas tenían asegurados puestos de funcionarios o en el clero, que tenía un importante papel en la educación. Las riquezas que producía el país y que no se llevaban a España servían para asegurar los ingresos de esas familias. El orden de castas se mantuvo después de la independencia y el Estado siguió cumpliendo la misma función. La población del territorio de la Nueva Granada en 1810 era de unas 700.000 personas. Desde entonces ha crecido unas 70 veces, pero el orden social sigue siendo el mismo. A raíz de la independencia de las colonias británicas de Norteamérica y su incesante crecimiento, las instituciones que se habían desarrollado ahí llamaron la atención de muchos en Europa y en el resto de América. La democracia liberal se fue extendiendo por Hispanoamérica, y esos valores empezaron a amenazar el orden tradicional. Por eso, en los 2 siglos de historia independiente, ha habido en todos los países que eran colonias españolas un forcejeo entre los que quieren mantener el orden antiguo y las que buscan implantar la democracia liberal. La paz es un crimen colectivo. Durante todo el siglo XIX, las fuerzas reaccionarias se caracterizaban por el odio a Estados Unidos. En la época de la Segunda Guerra Mundial,
muchos hispanoamericanos de clases altas apoyaron a Hitler. Lo que en Colombia llaman la izquierda no es más que esa resistencia del viejo orden, el poder organizado de los descendientes de los encomenderos para asegurarse el mando y las rentas. Para entenderlo, hay que recordar la historia del comunismo en el país. Desde los años 20, la Internacional Comunista invirtió recursos en el país para tener una sucursal, como en casi todos los países. Los agentes soviéticos buscaron generar conflictos sociales, pero no había masas obreras a las cuales formar en su partido porque el país tenía muy poca industria. Lo que sí encontraron en gran cantidad fue personas que soñaban con tomar las armas para llegar al poder. El Partido Comunista tuvo muy poca influencia entre los pobres, pero sí arraigó entre las clases acomodadas e instruidas. Le sirvió la benevolencia de los gobiernos de la República Liberal en los años 30. No hubo grandes conflictos sociales, pero sí una guerra civil por los cargos públicos, tal como se dio muchas veces en el siglo XIX. Los comunistas alentaron todos los excesos de los liberales, incluida la destrucción de Bogotá el 9 de abril de 1948. La paz es un crimen colectivo. El triunfo de los comunistas chinos inspiró la idea de una rebelión de origen rural en Colombia. Desde los años 40, el Partido Comunista alentó a los colonos de diversas regiones a armarse. Ese es el origen de las guerrillas. En los años 50, el Estado triunfó sobre el comunismo y se produjo la reconciliación de los partidos tradicionales, hecho que la inmensa mayoría de los colombianos aprobaron en un referéndum. Las bandas de asesinos dirigidas por el Partido Comunista eran pequeñas y aisladas, incluso cuando empezaron a llamarse FARC en 1964. La rebelión comunista en el campo no tenía mucho futuro, pero en 1959 la guerrilla de Fidel Castro tomó el poder en Cuba e implantó un régimen que poco a poco se fue volviendo comunista. La revolución cubana fue el ideal de los universitarios desde los años 60. El revolucionario argentino, Ernesto Che Guevara, fue el modelo de miles de jóvenes de todo el continente. Las guerrillas renacieron a partir de ese ejemplo. El ELN se formó a partir de un grupo de las juventudes del movimiento revolucionario liberal de Alfonso López Michelsen, que recibieron entrenamiento en Cuba. Las universidades son todo el problema, y si no se ve esto, tampoco se entiende nada. Reivindicar la propuesta del M19 es porque creemos en ellas, porque espacios que nos permiten llegar a la comunidad. Mañana podemos estar en el campo de batalla. En los años 60, como mucho, un 1% iba a la universidad. Lógicamente eran los más ricos, pero abrazaron la ideología comunista porque en Colombia la forma correcta de prosperar es tener poder político, y el comunismo se lo prometía al que tuviera valor e inteligencia para hacer la revolución. Los universitarios de esa generación estaban más interesados en tener poder político que en trabajar en las profesiones que supuestamente estudiaban. Eran las clases altas de toda la vida. Aspiraban a llegar al poder por la violencia, porque así tendrían mando y rentas, tal como los tuvieron sus antepasados durante más de 4 siglos, tal como lo consiguieron las clases altas cubanas gracias a la revolución. ¿O cuántos negros y mulatos hay en Cuba y cuántos hay en el gobierno? Esa es la clave de la revolución comunista en Colombia. Karl Marx decía que la posición social de una persona determina sus ideas. Los estudiantes de esas generaciones
querían hacer la revolución porque no les gustaba la democracia, como tampoco les gustaba que su voto valiera igual que el de las personas que no tenían instrucción. Claro que decían que con el comunismo vendría la justicia, pero ¿qué les costaba decir eso? Así son las promesas de todos los políticos desde que hay elecciones. Decían que estaban contra los ricos, pero ellos eran los ricos y los dirigían los más ricos. La paz es un crimen colectivo. En 1974, el heredero del Tiempo, Enrique Santos Calderón, junto con el sobrino político de López Miquelsen, Antonio Caballero, y con oligarcas como Roberto Pombo y muchos otros, creó la revista Alternativa, que era el órgano de propaganda del M-19. La revolución significaba que lo que quisieran los universitarios se impondría sobre lo que la gente escogiera en las urnas. Por eso salían a tirar piedras a los buses. Los padres siempre eran personas influyentes que los harían soltar si los capturaban. De ese modo, esos estudiantes se graduaron sin aprender mucho, porque habían estado haciendo la revolución. Pero como eran los hijos de los dueños del país y además estaban organizados, tuvieron puestos públicos bien pagados y cómodos. El M-19 delinquió junto con las mafias de la cocaína y contó con el apoyo de la mayoría de los universitarios. Belisario Betancur ganó las elecciones en 1982 y se ofreció a hacer la paz. Era una jugada astuta, porque al aliarse con los asesinos tenía menos oposición de los estudiantes y de los sindicatos, y también estaba a salvo de que la gente condenara a su gobierno. Cuando Betancur dejó la presidencia, después de 4 años de buscar la paz, los terroristas eran mucho más fuertes que antes. La negociación de paz era solo una jugada de los terroristas para evitar que los persiguieran y para ampliar sus negocios. Pero los gobiernos que siguieron al de Betancur consiguieron la paz. Fue como llamaron al acuerdo con los llamados extraditables para prohibir la extradición en la Constitución y con el M-19 para premiar sus secuestros y asesinatos. La Constitución de 1991 es el ejemplo perfecto de lo que es la paz y de que los universitarios que secuestraban niños tenían los mismos intereses de los que promovieron esa Constitución. Los resultados están al alcance de la vista. En 1990, el gasto del Estado colombiano fue de 2.154 millones de dólares. En 2000 fue de 39.728 millones de dólares, 19 veces más. ¿En qué se gastó tanto dinero? En los universitarios, es decir, en los revolucionarios, es decir, en los que clamaban por la lucha armada en 1970 y por la paz en 1990. Se multiplicaron los cupos en universidades públicas, con lo que los revolucionarios de las décadas anteriores tuvieron acceso a empleos cómodos y bien remunerados como profesores. Pero también se generaron cientos de miles de nuevos empleos públicos para esa importante clientela en la justicia y la salud y muchísimas entidades de dudosa utilidad. Con la paz de los años 80 y la Constitución de 1991 se consolidó el dominio del comunismo sobre las castas poderosas en Colombia. Sencillamente, las personas de familias prestantes y ricas se convirtieron en la clientela del Partido Comunista. No hay que olvidar que querían hacer la revolución combinando todas las formas de lucha. Se referían a la lucha armada, a la lucha electoral, a la lucha ideológica, a la lucha estudiantil y a la lucha sindical. La paz es un crimen colectivo. Los sindicatos siempre fueron un sector que los comunistas querían controlar. Con ese fin, crearon una central sindical propia, la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia. Pero no había muchas empresas industriales grandes, por lo que la mayoría de los sindicatos son de empleados estatales. Gracias a la paz, es decir, al poder alcanzado por las bandas de asesinos, gracias al interés de los gobiernos de Betancur, Barco y Gaviria por premiarlos,
los comunistas controlaron todas las entidades públicas a través de los sindicatos. ¿Cómo es la sociedad colombiana? Un país esclavista en el que unos trabajan y otros se quedan con todo. ¿Quiénes son los que sacan provecho de ese orden? Los descendientes de los conquistadores a través del Estado. La paz de 1991 y la constitución resultante multiplicaron por 19 el gasto público. Pero eso solo significó que los descendientes de los conquistadores se enriquecieran gracias a que tenían los puestos públicos. Es decir, los funcionarios elegían representantes sindicales comunistas y los comunistas conseguían, gracias a las actividades de sus bandas de asesinos, privilegios para los funcionarios. De ese modo, el Partido Comunista y sus brazos armados se volvieron los representantes políticos de las castas dueñas del país. Hay un indicador que muestra la desigualdad en los países. Es el llamado coeficiente de Gini. Un número más alto corresponde a mayor desigualdad entre ricos y pobres. Pues bien, en 1991, ese indicador daba para Colombia 51,3. En 2002, había llegado a 60,7. La revolución y la paz habían significado que los ricos eran más ricos y los pobres eran más pobres. Y eso a pesar de que el gasto público había crecido casi 20 veces. El terrible aumento de la desigualdad se compensaba con declaraciones de buenas intenciones. Lo que ha habido desde 1991 es un despojo monstruoso. Y la explicación es muy simple. Los sueldos de las clientelas del Partido Comunista, es decir, de los empleados estatales, habían subido muchísimo. Pero además de los sueldos, las pensiones eran sencillamente un despojo a los demás colombianos. Los empleados se pensionaban al cabo de 20 años de trabajo. Muchísimos se retiraron a los 40 años o aún antes, y si habían pasado por la universidad, esas pensiones son 10 o más veces lo que cobra un trabajador sin calificación, en el supuesto de que tenga trabajo. Los maestros que habían trabajado 20 años podían pensionarse, pero también seguir trabajando, con lo que además de la pensión, cobraban el sueldo por trabajar, y entre una prebenda y otro favor, terminaban ganando el sueldo de 10 o más personas. Todos esos privilegios increíbles que pagaban los demás colombianos se consiguieron gracias al poder del Partido Comunista para firmar la paz, para forzar a los gobiernos a premiar los crímenes de las bandas de asesinos. Todos los presidentes de la Federación Colombiana de Educadores proceden del Partido Comunista, al igual que todos los presidentes de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado, al igual que todos los presidentes de la Central Unitaria de Trabajadores, que es como se pasó a llamar la CSTC cuando se firmó la paz. Es por la paz por lo que salen a secuestrar y matar. Como el atracador sale a buscar las billeteras de sus víctimas. Claro que tiene que acercarles el cuchillo al cuello para que cedan, pero su objetivo es la paz. De modo que en Colombia, la mitad de los empleados del Estado están entre el 10% de personas más ricas. Todavía hay decenas de miles de personas que empiezan a cobrar pensión antes de cumplir 50 años. Eso sin contar a los que forman parte de las nóminas paralelas de las empresas públicas o que trabajan como agentes sindicales, es decir, como representantes del Partido Comunista. De no ser por ese despojo sistemático, cientos de veces mayor que el que llevan a cabo los terroristas con sus vacunas y secuestros, y aún con la cocaína y la minería ilegal, Colombia sería un país desarrollado y sin pobreza. Pero la sociedad reproduce sus tradiciones y los descendientes de los encomenderos siempre se las arreglan para vivir del cuento y tener empleadas domésticas baratas y acceder a servicios sexuales baratos. Los conquistadores llegaron a parasitar a sus esclavos y sus descendientes siguen haciendo exactamente lo mismo. Para eso existen las bandas terroristas,
para que nadie se le ocurra aplicar las leyes como en cualquier país civilizado, donde casi ningún empleado del Estado llega a ganarse el sueldo de 10 personas que hacen trabajos duros. La paz es un crimen colectivo. No es solo el dinero que se gasta en el parasitismo de los descendientes de los conquistadores, es algo mucho más grave: el despojo de derechos políticos de los demás colombianos. Porque la paz consiste en que al reconocer el poder de las bandas de asesinos, se pasa por encima de lo que los ciudadanos escojan libremente en las urnas. Es decir, se vuelve a la sociedad colonial en la que no había democracia y los hombres que no formaban parte de las castas poderosas no tenían derechos ni poder. Eso es lo que llaman la paz, la renuncia a la justicia, a la democracia y a la libertad. De todas las instituciones del Estado colombiano, la que más caracteriza a la paz es la universidad. No solo las llamadas universidades públicas, sino también las privadas, que tienen prohibido el lucro y en realidad operan como otras universidades públicas porque no son empresas. Un profesor universitario colombiano gana unas 15 veces lo que gana un profesor universitario venezolano actualmente. También es unas 15 veces lo que se gana un sufrido trabajador colombiano. Eso no pasa en ningún país civilizado, nada parecido. Ni hablar de que esos profesores son unos ignorantes de pesadilla que no pueden escribir una línea sin errores de ortografía. Mucha gente piensa que con el gasto fabuloso en las universidades se progresa, pero la verdad es que solo baja la calidad de esas instituciones. Primero, porque los profesores no tienen verdadera formación, ya que durante décadas no han aprendido otra cosa que a recitar la propaganda comunista. Decir que es lo escalzable en lo inmediato, lo exigible en lo inmediato y lo irrenunciable a conquistar en lo inmediato. Eso es. Y segundo, porque los estudiantes tampoco están preparados para aprender nada, dada la baja calidad de la educación primaria y secundaria. Se llama sobre la violencia de abajo como forma para alcanzar la democracia y el pluralismo. Esa baja calidad también es el resultado de las guerrillas y sindicatos comunistas. Los maestros no se pueden evaluar porque FECODE los protege. Por eso Colombia tiene esos resultados del informe PISA. Pero en definitiva, la paz de 1991 consiguió que los graduados universitarios de entonces, que no habían aprendido más que hacer la revolución, consiguieran buenos empleos explicando sus opiniones. De ahí que las universidades sean en realidad meros adoctrinaderos comunistas de los que salen miles de asesinos y casi ninguna patente. Retomamos el concepto a través del maestro Orlando Paz Borda y sus innumerables estudios en lo que llamó socialismo raizal. Todos los dirigentes actuales de las FARC salieron de las universidades. Todos los dirigentes del Partido Comunista son o han sido profesores universitarios. Cualquiera que conozca de cerca la Universidad Nacional sabe que hay miles de profesores cuyo único trabajo es explicar las ideas comunistas. No podrían hacer otra cosa. Ese es el gran ejército de la paz que domina los medios de comunicación y las redes sociales y convence a la gente distraída de que se debe reconciliar con quienes no le han hecho nada, porque los muertos ya no pueden vengarse y sus deudos son personas desvalidas de regiones remotas. Primero la paz. Primero la paz. Primero la paz. Desmovilizarse. No. Llegado a acuerdo en el proceso de paz, pensar nosotros en que las FARC nos vamos a desintegrar sería una locura. La paz es un crimen colectivo. Esa labor de paz es lo mismo que los crímenes, solo que la extorsión la paga directamente el gobierno con los recursos de todos. Y en lugar de mandar niños bomba, solo hay que parecer buena persona. La conquista española se logró a punta de asesinatos y despojos. La revolución comunista hace exactamente lo mismo.
Su resultado es que los criollos siempre han vivido sin trabajar, antes recitando el rosario y ahora la propaganda chavista. Y en la base de ese orden están los esclavos que viven en la miseria y sin derechos, los niños sicarios, los raspachines de la coca y los peones de las minas ilegales. Las familias ricas mandan a sus hijos a las universidades privadas, donde aprenden la propaganda comunista. La mejor profesión en Colombia es tirar piedras y gritar contra el capitalismo. Los más valientes que secuestran niños y ponen bombas pueden aspirar a ser maestros de moral, alcaldes, vicepresidentes, ministros, en todos los casos multimillonarios. Todo depende de la relación que tengan con las familias presidenciales. Por eso, cuando Santos decidió gobernar para premiar a las FARC y movilizó recursos con ese fin, lo acompañaron todos los artistas conocidos y todos los intelectuales y casi todos los deportistas importantes. No solo por el soborno millonario, sino sobre todo porque se trata del orden de siempre, de la vida cómoda de los que están arriba a costa de la miseria de la mayoría. Por eso las grandes empresas, incluidas muchas extranjeras, se sumaron a la campaña Soy Capaz, coordinada por un personaje de esos que prosperan con el gobierno de Santos, un estafador que antes vendió un video falso sobre el tráfico de drogas. Nunca se sabrá qué incentivos tuvieron los directivos de esas empresas para sumarse a esa campaña de legitimación del crimen. Los terroristas son los guardianes de un orden social antiguo, gracias al cual los que trabajan pagan impuestos altísimos. Hay impuestos por contratar trabajadores, la llamada parafiscalidad, que no existe en ningún país civilizado, y se paga un impuesto sobre las transacciones financieras. Santos hizo aprobar una ley de víctimas por la que cada colombiano tendrá que pagarles $1 millón a los políticos y jueces para que lo repartan entre sus clientes. Y hay toda clase de proyectos para gastar en el posconflicto e invertir en la paz, que es solo otro pretexto para despojar más a los colombianos. No es raro que la portavoz terrorista, Claudia López, diga que la paz requiere sobre todo aumentar la tributación, ni que su compañero de campañas, Rudolf Gómez, haga presupuestos sobre lo que habrá que invertir para la paz. La paz es un crimen colectivo. En Colombia, ya hay una boliburguesía millonaria sin necesidad del secuestro. La columnista Natalia Springer obtuvo un contrato con la Fiscalía por 895 millones de pesos por asesorar para la paz. Y muchos otros de los que, como ella, animan a los terroristas y los justifican, tienen negocios similares. Los crímenes se cometen para reforzar ese orden. La llamada paz es la rendición ante los criminales. La oligarquía y las castas de parásitos están unidos y organizados. Miserables, bendecida por los Castro, sostenedores desde siempre de las guerrillas colombianas porque son como ellos, carceleros, asesinos, narcotraficantes y disquerrevolucionarios. La mesa de negociaciones de La Habana lleva ya 2 años largos en ellas. ¿Y cómo negocian? En la oscuridad, aunque el sinvergüenza hace creer que es a la luz del día. ¿Y qué negocian? El botín, el de los altos puestos públicos y sus contratos. Los que durante 200 años han gozado del botín, enzarzados en guerras civiles y elecciones, resolvieron ahora que a los de las FARC les tocaba probar el pastel al estilo de lo que ya hicieron con los del M-19, quienes lo que no lograron con las armas y el derramamiento de la sangre, lo están logrando con el engaño de las urnas. Ya tienen la alcaldía de Bogotá y acabaron con la ciudad. Ahora van a seguir con Colombia. Es hora de que las verdaderas víctimas, los demás colombianos, empecemos a pensar en negar toda legitimidad al crimen de La Habana y a denunciar ante la Corte Penal Internacional al Partido Comunista y a sus tropas por el genocidio que han cometido durante tantas décadas. Y además, la firma de la paz con las guerrillas comunistas solo asegura más crímenes. La Constitución de 1991 era un gran acuerdo de paz que preveía la negociación con las bandas que persistieran,
con lo que el conflicto pasó a ser otra institución. A tal punto se animó a seguir matando que la propia Constitución reconoce la existencia de delitos políticos, que en la doctrina de las Cortes implican que sus autores tienen motivaciones altruistas para matar, y por eso sus asesinatos merecen un trato benévolo. La rebelión, la sedición y la asonada son delitos que restan las penas de los demás, invento colombiano que se debería patentar, ya que no hay ninguno que sea útil a la humanidad. Sencillamente, los charlatanes que inventan esas chácharas son los mismos asesinos, pero todo el mundo los respeta porque usan ropa cara.